Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial hablaremos acerca de Qwen 3.8 Max, el nuevo modelo de inteligencia artificial de la empresa Alibaba que está revolucionando hoy en día el mundo de la tecnología. Realizaremos algunas consultas y verificaremos la respuesta generada utilizando su modelo de chat gratuito. Luego, revisaremos cómo podemos usar la API, si tiene un costo o valor y cómo podemos utilizarla en nuestros propios proyectos personales. Así que no siendo más, ¡comencemos! Qwen 3.8 Max es el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Alibaba de China. Qwen 3.8 Max es uno de los modelos de IA más inteligentes y capaces disponibles actualmente, especialmente fuerte en programación, razonamiento y tareas de agentes. No es necesariamente el número uno en absolutamente todo, pero sí pertenece a la élite de los modelos Frontier. Y esto es precisamente lo interesante. Qwen ya no es simplemente una alternativa económica de GPT o Cloud. Con 3.8 Max está intentando competir directamente con ellos en capacidad. Qwen 3.8 Max es el modelo de lenguaje más avanzado de la familia Qwen de Alibaba. Actualmente Qwen lo presentó oficialmente el 3 de agosto de este mismo año, como su modelo más capaz hasta la fecha. Qwen 3.8 Max es el modelo flagship de Qwen diseñado para tareas complejas de razonamiento, programación, uso de herramientas y trabajo con grandes cantidades de información. Además, Qwen indica que el modelo escala hasta 2,4 billones de parámetros, lo que ayuda a explicar su enorme capacidad, aunque el número de parámetros por sí solo no determina que el modelo es mejor. En comparación con otros modelos de inteligencia artificial en velocidad, análisis, inteligencia, rendimiento, etc., Qwen 3.8 Max obtiene una puntuación de 58 en el índice de inteligencia artificial. Esto lo sitúa muy por encima de la media entre los modelos comparables, hablando de mediana en 34. Y al evaluar el índice de inteligencia, generó 150 millones de tokens, una cantidad muy elevada en comparación con la mediana de 71 millones. Hoy en día, Qwen 3.8 Max es uno de los modelos líderes en inteligencia artificial y tiene un precio razonable en comparación con otros modelos de precio similar. Sin embargo, en cuestión de velocidad, es notablemente lento y muy detallado, con una puntuación de 48 tokens de salida por segundo. El modelo admite entrada de texto, imagen y video, genera texto y tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Ahora, para poder utilizarlo, Qwen 3.8 Max nos ofrece su modelo de chat gratuito para poder realizar algunas pruebas que necesitemos. Si filtramos en la barra de búsqueda de Google la palabra Qwen 3.8 Max, podemos observar que nos ofrecen dos opciones. Si damos clic en la primera opción, vemos que nos redirige directamente a la página principal en donde hemos estado hablando anteriormente con la información del modelo Qwen 3.8 Max. Si seleccionamos la segunda opción, nos va a redirigir a la página principal de Qwen y si damos clic allí en la pestaña Research y damos clic en la imagen que dice Qwen 3.8 Max, nuevamente nos va a redirigir a la página que hemos estado hablando actualmente con la información de Qwen 3.8 Max. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic en el botón que dice Tree Qwen Studio. Allí nos va a redirigir al modelo chat actual de Qwen, que es el que vamos a utilizar, Qwen 3.8 Max. También podemos observar que nos ofrece modelos anteriores con los cuales podemos realizar algunas de las pruebas. Sin embargo, el que vamos a utilizar es el modelo más reciente, que es Qwen 3.8 Max. Acá vemos que ya está seleccionado. Y para poderlo utilizar, podemos filtrar directamente desde allí el prompt o también podemos crear una cuenta dando clic en el botón que dice Sign Up. Allí pues vamos a llenar cada uno de los datos que nos solicitan y vamos a crear nuestra cuenta. En el caso mío, yo ya tengo una cuenta creada, así que no hay necesidad de crearla nuevamente. Así que voy a dar clic en el botón que dice Login y aquí voy a dar clic en el botón que dice Continuar con Google. Ya que me encuentro logueado, aquí podemos observar que aparezco logueado correctamente y ya con esto podemos realizar las pruebas que necesitemos. Ya estando dentro del modelo, podemos observar que su interfaz es parecida a la de los demás modelos de inteligencia artificial que en algún momento hemos utilizado, en donde nos ofrece una barra de búsqueda donde podemos realizar las consultas, prompts que necesitemos, una serie de botones como los demás modelos de inteligencia artificial
en donde al hacer clic en el icono de más, podemos agregar archivo, imagen, video, audio, etc. Podemos crear una imagen, crear un video, consultar en la web y otra serie de opciones que pues no voy a entrar en detalle porque se alargaría el tutorial. Sin embargo, quizás más adelante pueda realizar un tutorial explicando específicamente qué hace cada una de estas opciones al utilizar este modelo de chat. Luego tenemos esta opción con 3 ítems que podemos utilizar cuando se genere la respuesta, ya sea de manera automática, si queremos que piense antes de que se realice la respuesta a la pregunta que realicemos, o si queremos que la respuesta sea lo más rápido. En esta ocasión voy a seleccionar que la respuesta sea lo más rápido posible al prompt que le indiquemos. También nos ofrece 2 botones, uno para grabar la voz y otro voz chat o video chat. Estas opciones pues ya las conocemos, para crear nuevo chat, para buscar chats que se han creado anteriormente, la comunidad que algunos la utilizamos y esta opción Coder que la utilizan muchos desarrolladores al momento de realizar algunas consultas respecto al código. Digamos para corrección de bugs, creación de nuevas funcionalidades, etc. Acá pegan el código y pues realizan la consulta que necesiten. También el código se puede exportar directamente desde el repositorio de GitHub. Ahora, antes de realizar los prompts, voy a hacer una pequeña configuración de la interfaz. Luego voy a indicarle modo oscuro y voy a cambiar el idioma. No va a ser en inglés, sino en español. Luego, esta herramienta de voz no la voy a utilizar en estos momentos, únicamente está seleccionada en femenino, voy a seleccionar masculino y podemos seleccionar cualquier opción de estas. En este ejemplo voy a seleccionar esta opción, lead, y nuevamente voy a redirigirme a la interfaz principal del modelo chat y vamos a comenzar a realizar las pruebas que necesitemos. Por ejemplo, vamos a indicarle el siguiente prompt, que es JavaScript, y damos un Enter. Esperamos a que nos responda el modelo. Podemos ver que nos está respondiendo de una manera muy rápida a la pregunta que le estamos haciendo. Vamos a ver qué nos respondió. JavaScript a menudo abreviado como JS es un lenguaje de programación versátil, interpretado y de alto nivel, etc. Características principales. Nota importante. Acá nos muestra una diferencia entre Java y JavaScript. Nos respondió rápidamente porque le indicamos el modo rápido. Ahora vamos a indicarle que nos dé un ejemplo acerca del lenguaje de JavaScript. Nuevamente damos un Enter y esperamos a que nos responda el modelo. Aquí vemos que nos está dando un ejemplo en código. Vamos a mirar qué fue lo que nos respondió. Aquí tienes un ejemplo sencillo y completo que muestra cómo JavaScript interactúa con HTML y CSS para crear funcionalidad. Acá vemos que nos muestra el código, el HTML, los estilos, la funcionalidad, comentándola e indicando qué hace cada una de las partes, que es un contador que incrementa su valor. Vamos a ver más abajo qué nos indica. Nos muestra una tabla con 2 opciones, la línea específica en el código y su explicación. Como concepto clave, nos dice que este ejemplo demuestra la separación de responsabilidades. El HTML define que hay un div y un botón. El CSS define cómo se ve y JavaScript define qué pasa cuando interactúas. O sea, nos explica detalladamente qué es el lenguaje y por medio de un ejemplo en código nos define qué pasa cuando interactuamos con él. También nos ofrece un botón para visualizar la vista previa de la aplicación, cómo se ve. Vamos a dar clic allí, esperamos. Acá vemos el contador, vemos el botón que si damos clic allí aumenta en 1 el valor del contador. Nuevamente podemos visualizar el código. La vista previa de la aplicación nos ofrece la opción tanto en modo escritorio como en modo mobile y también nos ofrece la opción para desplegar nuestra aplicación ya lista en producción. Es increíble todo lo que nos ofrece este modelo en cuestión de programación. Por esto, en la documentación actual de Qwen lo presenta como Qwen 3.8 Max orientado a racionamiento complejo y coding. Lo que me parece interesante para programar es que puede crear aplicaciones complejas, buscar y corregir bugs. Por ejemplo, si declaramos una constante mal, constante 1 nombre igual entre comillas 1, damos un Enter, esperamos a que nos responda el modelo. Directamente sin explicarle, él ya nos responde indicándonos que hay un error. Ese código contiene un error de sintaxis en JavaScript, porque sabemos que una variable no puede empezar con un número. Inclusive,
Él nos muestra acá y nos dice que en JavaScript y en la mayoría de lenguajes de programación los nombres de variables no pueden comenzar con un número. Y nos muestra soluciones válidas que podemos utilizar para corregir el error, colocando el número 1 al final, colocando guión bajo antes del número, sin número, o también utilizando camel case. Más abajo, reglas para nombrar variables en JavaScript. Nos muestra algunas reglas que debemos tener en cuenta, qué está permitido y qué no está permitido. Y nos recomienda siempre usar camel case para variables. También sirve para refactorizar proyectos grandes, razonar sobre problemas complejos, trabajar con agentes y herramientas y específicamente mantener muchísimo contexto de un proyecto gracias a su ventana de 1.000.000 de tokens, que era lo que decía la documentación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si Qwen 3.8 Max programa mejor que GPT 5.6 o que otros modelos de inteligencia artificial recientes. Se podrían hacer más adelante unas pruebas y comparar directamente qué modelo trabaja mejor en programación para comenzar a crear nuestras propias aplicaciones desde cero. Ahora, Qwen 3.8 Max también nos ofrece acceso mediante una API. Si ingresamos a la plataforma de OpenRouter, buscamos allí el modelo Qwen 3.8 Max y damos clic allí, podemos observar que el modelo tiene un costo y depende de la cantidad de tokens que vayamos a utilizar. Sin embargo, ahora tenemos una alternativa interesante. Podemos acceder gratuitamente a una versión free mediante Token Router, que ofrece el modelo Qwen 3.8 Max Free dentro de su free tier. Token Router es una plataforma como OpenRouter en donde podemos consultar diferentes tipos de modelos de inteligencia artificial y ellos nos ofrecen allí una API gratuita que podemos utilizar en nuestras consultas. Así que para poder consumir la API de Qwen 3.8 Max en su versión free, debemos crear una cuenta y loguearnos. En el caso mío, yo ya tengo una cuenta creada. Sin embargo, en el caso tuyo, si es la primera vez que ingresas a Token Router, debes crear una cuenta dando clic en el botón Sign Up, llenar los espacios y crear tu cuenta. Como ya lo decía yo, tengo creada mi cuenta, así que voy a dar clic en el botón que dice Sign In y voy a dar clic en el botón que dice Google para acceder a mi cuenta. Ya estando logueados en nuestra cuenta de Token Router, lo siguiente que vamos a hacer es dar clic en la pestaña que dice Modules del menú principal. Esperamos a que cargue. Aquí podemos observar que nos ofrecen dos opciones. La versión gratuita, Qwen 3.8 Max Free, en donde su entrada no tiene ningún costo o valor en cuestión de precio, lo mismo que su salida, 0.000. Y también tenemos su versión hot, que esta sí tiene un costo, dependiendo de la cantidad de tokens que vayamos a utilizar. Como lo habíamos dicho anteriormente, en esta ocasión vamos a utilizar su versión free, Qwen 3.8 Max Free. Así que nuevamente nos dirigimos al menú principal y vamos a dar clic en la pestaña que dice API Keys. Esperamos a que cargue. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva key para poder utilizar el modelo en su versión gratuita y poder realizar las pruebas. Así que voy a dar clic en el botón que dice crear key. Aquí vamos a llenar los datos que nos solicitan para crear nuestra nueva key. Por ejemplo, el nombre de la key. En este caso voy a indicarle este mismo nombre, prueba 1. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras a la API key. Expiración, voy a dejarla de un día. En el caso tuyo puedes indicar la expiración que tú quieras, si quiere que nunca expire, si quiere que sea un día, un mes, etc. Depende de lo que tú quieras colocar allí. Esto lo vamos a dejar tal cual como está. Esto también lo vamos a dejar tal cual como está. Aquí en modelos podemos seleccionar 5, 6, 7, 8 modelos dependiendo de los que tú quieras seleccionar y que vayas a utilizar. En esta ocasión voy a dejar todos, indicándole ninguno acá, para que utilice todos los modelos que vayamos a utilizar. Ya configurado correctamente nuestra API Key, vamos a dar clic en el botón que dice Submit y esperamos a que se cree nuestra nueva key. Esperamos a que cargue. Acá podemos observar que se ha creado correctamente nuestra API Key. El nombre, que es prueba 1, que fue el que leí anteriormente. Estado, que está habilitado. Base URL y key son los que necesitamos para realizar la prueba y que vamos ahorita a copiar y pegar en el código. Y esto pues son otras herramientas que para borrar, editar, etc. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar nuestra API Key, que es esta. Ya aquí se ha copiado correctamente. Entonces vamos a dirigirnos al editor de código Visual Studio Code o el editor de código que sea de preferencia para ustedes. Sin embargo, antes de comenzar a trabajar con el código, debemos crear una nueva carpeta en el escritorio y es allí
en donde pues vamos a almacenar todos los archivos que vayamos a utilizar para realizar el consumo de la API de Qwen 3.8 Max Free. En esta ocasión voy a colocarle como nombre a la carpeta Qwen 3.8 Max. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras, siempre y cuando haga referencia al modelo en el cual estamos trabajando. Abrimos nuevamente el editor de código Visual Studio Code y allí voy a arrastrar la carpeta Qwen 3.8 Max al editor de código Visual Studio Code. Ya con esto tendríamos arrastrada correctamente la carpeta Qwen 3.8 Max dentro del editor de código Visual Studio Code y lista para ser utilizada. Lo siguiente que debemos hacer es crear dentro de la carpeta Qwen 3.8 Max un nuevo archivo de nombre add.js. Y es allí en donde vamos a trabajar todo el script para realizar el consumo de la API. Luego, dentro de la carpeta Qwen 3.8 Max, nuevamente vamos a crear un nuevo archivo de nombre .env. Y allí vamos a colocar las variables de entorno que vayamos a utilizar en el proyecto. Lo siguiente que debemos hacer es copiar el código, mejor dicho, el script, dentro del archivo add.js para poder ejecutarlo. Yo ya dispongo de esos dos archivos, son estos dos. Por ejemplo, acá tenemos el código, el del app, y acá tengo las variables de entorno. Estos dos archivos de texto los voy a dejar comprimidos en una carpeta y te los voy a agregar aquí abajo en la descripción de este video para que tú tengas la oportunidad de descargarlos y poder utilizarlos. Lo que debes hacer es muy fácil: descargar la carpeta zip, dar clic en el archivo add, vas a seleccionar todo el código que ves allí, clic derecho, copiar, te diriges al editor de código Visual Studio Code y en el archivo de nombre add.js que creamos vas a pegar ese código. Ahora, con el archivo .env vas a hacer lo mismo, seleccionas, clic derecho, copiar, nuevamente te diriges al editor de código Visual Studio Code y en el archivo .env pegas esa indicación que serían las variables. Perfecto. Este código ya lo habíamos trabajado en videos anteriores en donde realizamos el consumo de diferentes modelos de inteligencia artificial. Y si es la primera vez que, digamos, ves este tutorial, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar ese video tutorial donde explicábamos cómo realizar el consumo de varios modelos de inteligencia artificial al mismo tiempo utilizando este mismo código. Únicamente el cambio que hicimos aquí fue eliminar los modelos de inteligencia artificial que utilizamos esa vez y dejar únicamente el de Qwen 3.8 Max Free, que es el que estamos utilizando en este tutorial. También modificamos el nombre de las variables de entorno. Por ejemplo, dejamos token router API key, que sería esta, en donde vamos a colocar la API key, y token router base URL, que fueron los nombres únicamente que cambiamos. No se cambió nada más, el código está tal cual como está. El prompt que le vamos a indicar es que es JavaScript. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es realizar la configuración de las variables de entorno. Nuevamente me dirijo a token router, vuelvo nuevamente a copiar la API key y lo siguiente que voy a hacer es pegarla donde dice token router API key. Perfecto, ya quedaría correctamente nuestra API key. Luego, esta base URL es la misma dirección que tenemos aquí en token router, así que no hay necesidad de copiarla y pegarla. Es la misma. Esa sí está correctamente. Y lo siguiente que debemos hacer es guardar nuestro archivo .env. Hasta ahí ya no vamos a utilizar más este archivo. Cerramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos una nueva terminal en donde vamos a instalar las dependencias que vayamos a utilizar de ahora en adelante. Primero, antes de comenzar a ejecutar e instalar las dependencias, lo primero que debemos hacer es mirar si tenemos en nuestro ordenador instalado Node.js. Ejecutando el comando nodeb, podemos verificar la versión que tenemos instalada en nuestro ordenador. En el caso mío, tengo instalada la versión 24.18.0.
En el caso tuyo, te puede aparecer una versión superior o una versión anterior, dependiendo de dicha versión que hayas instalado en tu ordenador. Sin embargo, si es la primera vez que utilizas Node.js, tienes que dirigirte a la página de Node.js, instalarlo nuevamente. Abres el editor de código Visual Studio Code y ejecutas el comando Node-B para saber si tienes instalado correctamente Node.js. Porque si no tenemos Node.js instalado, no podríamos correr el script. Ahora, npm es un gestor de paquetes de Node.js. Únicamente vamos a verificar la versión de npm ejecutando el comando npm-b. Damos un enter y en esta ocasión tengo instalada la versión 11.16.0. Nuevamente, en tu caso te puede aparecer una nueva versión actual o inclusive una versión anterior, dependiendo de la que tengas instalada en tu ordenador. Ya con estos dos podemos trabajar. Sin embargo, en esta ocasión yo voy a utilizar PNPM, es otro gestor de paquetes. No interesa, tú puedes instalar ya sea npm o PNPM, el que tú quieras, allí no hay problema. Sin embargo, en este tutorial voy a trabajar con PNPM. Para verificar si tienes instalado PNPM en tu ordenador, debes verificar utilizando el comando pnpm-b. Damos un enter y con esto podemos observar la versión que tenemos instalada en nuestro ordenador. En este caso, tengo instalada la versión 11.5.1 de PNPM. Tú puedes tener nuevamente una versión más actual o una versión anterior, dependiendo de la que tengas instalada en tu ordenador. En el caso de que no tengas instalado PNPM, puedes utilizar la siguiente línea de comando para poder instalarlo. npm install "-g para instalarlo de manera global en nuestro ordenador, PNPM. Con este comando, das enter, lo corres y ya tendrías instalado PNPM en tu ordenador. No lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado, entonces no habría necesidad de allí. Voy a limpiar nuevamente la terminal y ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo package.json para poder correr las dependencias que vayamos a necesitar en nuestro proyecto. Para poder crear un nuevo archivo package.json necesitamos ejecutar la siguiente línea de comando: pnpm init. Damos un enter y ya con esto tendríamos creado nuestro archivo package.json dentro de la carpeta Qwen 3.8 Max. Con esto ya podríamos correr las dependencias que necesitemos. El siguiente comando que vamos a utilizar es para instalar todas las dependencias que necesitemos. Así que ejecutamos pnpm add openai.env. Damos un enter y esperamos a que se instalen todas las dependencias. Perfecto, ya con esto tendríamos instaladas las dependencias correctamente. No habría problema allí. Limpiamos nuevamente la consola. Guardamos nuestra script con Ctrl+S en Windows y Command+S en Mac. Ejecutamos el script nodeadd.js. Damos un enter y esperamos a que el modelo nos responda. Voy a agrandar más la terminal para que podamos ver la respuesta. Y nos dice lo siguiente: JavaScript es un lenguaje de programación interpretado dinámico y multiplataforma usado principalmente para añadir interactividad a páginas web, etcétera. También se usa fuera del navegador, por ejemplo con Node.js para crear servidores y aplicaciones backend. En resumen, ejemplo sencillo, nos da un ejemplo en consola, etcétera. Podemos observar que nos ha respondido correctamente al prompt que le indicamos. Y con esto estaríamos utilizando la API gratuita que nos ofrece Token Router del modelo Qwen 3.8 Max Free. Así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que siga subiendo más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales: Facebook, Twitter, X, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.